Síguenos también a través de nuestra página web, donde encontrarás valiosa información, y también a través de nuestras diferentes redes sociales. A nombre del Patriarcado de la Animación Universal, les damos la más cordial bienvenida a este espacio, este discernimiento bíblico de todos los domingos. El día de hoy tenemos un tema que realmente cuando lo investigamos, cuando queremos hablar de él, nos damos cuenta que esta palabra que llamamos amor, esta emoción, este sentimiento, este sentir es muy abstracto y realmente poderlo explicar resulta ser muy complejo. Más bien lo que hemos logrado en algún momento comprender es que más allá de los conceptos que podemos nosotros dar sobre lo que es el amor, lo más importante es poder llegar a él, el poder encarnarlo. Pienso que eso es lo más importante, el poder vivirlo, el poder sentirlo en lo más profundo de nuestra alma, de nuestro ser. Creo que es lo más importante y va más allá de cualquier concepto que nosotros podemos establecer de él. A lo largo de la historia de la humanidad han existido escritores, han existido diversas personalidades que han tratado de darle un, una lectura, una interpretación, unas palabras sobre lo que es el amor. Pero debido a que nosotros somos luchadores, somos personas que seguimos ese camino por encarnar lo que se llaman las virtudes del alma, pues yo me quiero hacer referencia y he traído para el día de hoy unas palabras de las Sagradas Escrituras que por supuesto queremos darle una lectura a la luz del gnosticismo. Ya más adelante nosotros estableceremos una conclusión sobre esto de encarnar, de acercarnos a esa fuerza maravillosa del amor. Por el momento lo que yo quisiera con ustedes es compartir qué nos dicen las Sagradas Escrituras sobre esto que llamamos amor. Bien, quiero iniciar con lo que nos dice el apóstol Mateo en el capítulo 22, del 34 al 40, los versículos del 34 y 40. Eh, y luego pues vamos a seguir desarrollando esto. Y como les decía al final, llegar a la conclusión de cómo nosotros podemos acercarnos al amor. Nuestro Señor Jesús el Cristo a través de sus apóstoles nos van dejando pistas de esto. Y me parece interesante que, que estas pistas que nos va dejando principalmente nos exhortan a que nosotros vivamos esa fuerza maravillosa del amor. Entonces, en estos versículos que les mencioné, nos dice lo siguiente. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a uno. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Como nuestro Señor Jesús el Cristo no era ningún dormido, era un ser iluminado, pues siempre aprovechaba cualquier oportunidad para dar un mensaje con mucha profundidad para aquellos que puedan entender la profundidad del mensaje. Entonces, Él le dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Entonces, aquí tenemos
dos temas importantes que quiero compartir con ustedes. Primero, habla del gran mandamiento, es decir, el que está por encima de todos los mandamientos, ¿sí? El que está por encima de todos. Eso debe llamarnos poderosamente la atención. Porque si nosotros cumplimos ese gran mandamiento, ¿sí? Si nosotros podríamos cumplir ese gran mandamiento, podríamos estar por encima de los otros mandamientos, en el sentido de que por ósmosis o por consecuencia empezamos a cumplir los otros mandamientos cuando empezamos a luchar por cumplir este gran mandamiento. Y lo segundo que dice acá, habla de la ley. Entonces, cuando hablamos de la ley divina, sabemos que la ley divina pone todas las cosas en su sitio. ¿Sí? Es decir, que nosotros, así como debemos, ya también nosotros tenemos que cobrar, podríamos decir, en el sentido de que hemos hecho buenas obras y tenemos ahí nuestro capital, y también hemos hecho malas obras y también ahí tenemos nuestro capital. Entonces, en esa balanza entre lo bueno y lo malo que nosotros hemos hecho, pues ahí interviene la ley. Entonces, cuando nos habla del gran mandamiento en la ley, está relacionando este gran mandamiento con la ley. Por lo tanto, si nosotros cumplimos este mandamiento, estamos nosotros trabajando con la ley en el sentido de hacer ese equilibrio entre lo bueno y lo malo. Entonces, ¿cuál es ese gran mandamiento? Dice que amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Quiere decir que el amor a nuestro ser interior, a nuestro Padre que esté en secreto, es de gran mandamiento. Por lo tanto, por lo que quiere decir que si nosotros amamos a nuestro real ser, todo lo demás será cumplido, porque estamos cumpliendo ese gran mandamiento. Y les explico por qué. Otro de los mandamientos que dice no matarás, ¿no es cierto? No matarás. No adulterarás, ¿cierto? Etcétera, etcétera. Y cuando nosotros vamos analizando esos mandamientos, detrás de eso está el amor. Porque ¿cómo podría una persona robar? ¿Cómo podría una persona adulterar? ¿Cómo podría hacerlo si es que tuviera amor en su corazón? O sea, es imposible. Entonces, cuando nosotros luchamos y vamos encarnando el amor, automáticamente nuestro comportamiento se va modificando en lo más profundo y eso nos lleva a ser cumplidores de la ley. ¿Sí? Este es el primer y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces aquí tenemos el amor que debemos tener a nuestro Padre y el amor hacia el prójimo, es decir, el interior y también a nuestro prójimo, que diríamos que es el mundo exterior. Es decir, mundo interior y mundo exterior se, podríamos decir, se complementan, es decir, que el amor está presente tanto en el mundo interior, en el mundo exterior, para ser cumplidores de la ley divina, cabe recalcar. Entonces, miren, todo parte, en estos primeros versículos, todo parte del amor que nosotros tengamos a nuestro Padre. Prácticamente, cuando nosotros logramos tener ese amor por nuestro Padre que está en secreto, como resultado vamos encarnando otras virtudes que nos permiten ser cumplidores de la ley. Fíjense ustedes lo importante que es esto. En otros pasajes bíblicos dice que sobre la supremacía del amor, que lo que está por encima de todo es nuestro real ser. Y está
muy interesante esto, porque el amar a nuestro Padre que está en secreto resulta ser muy exigente porque nos incita a conquistar la sabiduría y a conquistar el amor. Entonces, en ese camino de conquistar la sabiduría, el amor, en ese camino de rescatar las virtudes del alma, en ese camino que les estoy mencionando, que resulta ser exigente, nos vamos acercando cada vez más a Dios y eso hace que nuestra vida se revolucione y cambiemos totalmente en la parte mental y en la parte emocional. Entonces, al cambiar nuestra parte mental, nuestra parte emocional, al cambiar nuestra forma de ser, nuestras actitudes, por resultado obvio, vamos comportándonos de una mejor manera hacia el mundo exterior. Vamos dejando de ser esa carga para el mundo exterior, para la humanidad. Vamos dejando esos resabios. Vamos dejando todo lo que nosotros podemos denominar antivalores. Vamos dejando los defectos psicológicos. Defectos psicológicos que provocan que nosotros violemos la ley de Dios, que nosotros violemos los 10 mandamientos. ¿Sí ven? Entonces, cuando buscamos a nuestro real ser interior, prácticamente estamos diciendo, vamos a encarnar las virtudes del alma que nos permiten ser cumplidores de la ley. Entonces, cuando a nosotros en nuestra vida se nos presentan situaciones, siempre debemos preguntarnos, ¿cómo yo puedo en este momento hacer algo que esté bien a los ojos de Dios, no a los ojos de los hombres? Porque muchas veces ese, ese querer, ese anhelo, lo que desea nuestro Padre que está en secreto para nosotros, se contrapone a los deseos de los hombres. Pues cuando nosotros estamos en ciertas circunstancias de la vida, en ese dilema del ser y del no ser, siempre preguntémonos, ¿qué es lo que agrada a nuestro real ser? Es decir, ahí está el amor a nuestro ser, ahí está nuestra entrega a nuestro ser. Y ese resorte de la entrega a nuestro ser lo da el amor. Porque cuando hacemos, nos entregamos a nuestro ser y hacemos a la medida de nuestras capacidades la voluntad de Él, todo lo demás se va desenvolviendo de acuerdo a las leyes divinas. Pues fíjese lo importante que es que nosotros amemos a nuestro ser y lo consideremos como el gran mandamiento, es decir, hacia allá debe estar nuestro objetivo, el de amar a Dios. Y cuando nosotros amamos a Dios, les decía, al amar a Dios, nosotros le buscamos, queremos ser influenciados por Él, queremos fusionarnos con Él. Entonces, en ese camino nos vamos limpiando, vamos haciendo una limpieza emocional, mental, etcétera. Y ahí es cuando nosotros estamos capacitados para amar a nuestro prójimo, que es el segundo gran mandamiento. ¿Cómo podríamos nosotros amar a nuestro prójimo si es que ni siquiera amamos a quien nos creó? Eso debemos llevarlo a la reflexión, porque el amar a nuestro ser implica desde las acciones más pequeñas hasta las acciones más grandes. Asistir a la misa gnóstica, asistir a las actividades que nosotros tenemos en cada uno de los santuarios. ¿Cómo no voy a sacar un tiempo para dedicarle al que me creó, al que me dio vida, al que me da y al que me quita? Destinar un tiempo para Él. Ahí está el amor hacia Él. Si nosotros amamos a nuestro Dios, que es ese gran mandamiento,
De ahí dice que depende toda la ley y los profetas. Lo dice en el versículo 40. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Es decir, que detrás de esos dos grandes mandamientos está el amor. Si nosotros podríamos encarnar el amor, tener amor a nuestro Padre y a nuestro prójimo, ahí vamos a estar de acuerdo a la ley. Y si los profetas, porque los profetas siempre han predicado el encarnar el amor en todo nuestro ser. Ahora bien, la pregunta cabe, ¿quién es nuestro prójimo? Porque dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y Lucas, en el capítulo 10, versículos del 25 al 37, habla de a quién se le considera prójimo. Y yo me voy a centrar únicamente en dos versículos, porque el versículo del 27 al 36 del capítulo 6 de Lucas habla del buen samaritano. Creo que muchos de nosotros lo hemos leído, sabemos lo del buen samaritano, la historia, pero bueno, un poquito antes de entrar al versículo 36 y 37, pues habla justamente de las dificultades que una persona puede tener en algún momento de su vida. Y ahí habla, por ejemplo, del sacerdote y habla también del levita, del sacerdote y del levita. Habla de tres casos, del sacerdote, del levita y del samaritano. Entonces, el sacerdote simbolizando pues a todos aquellos que podemos hacernos golpes de pecho, ¿no es cierto?, que hacemos el bien, que cumplimos la ley, pero sin embargo en nuestro interior no lo podemos estar haciendo. Y el evita pues una persona externa, común y corriente, que los dos pasan de largo cuando venga la persona en apuro. Pero el buen samaritano lo toma a él y le cuida y le ayuda. Y entonces en el versículo 36 y 37 habla algo muy importante. Dice, ¿quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo de que él cayó en manos de los ladrones? Y le contesta, él dijo, el que usó, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. ¿Sí? Porque antes de esto del buen samaritano, viene este diálogo de, igualmente le preguntan cuál es el gran mandamiento, ¿cierto? Y él les narra lo que yo eh, les había mencionado anteriormente. Y luego él, para ejemplificar esto del amor, habla del buen samaritano, ¿cierto? Entonces aquí en el capítulo 37 habla algo muy importante, el que usó misericordia. Entonces, para que exista el amor, debemos desarrollar la misericordia. ¿Y cómo uno desarrolla la misericordia? Uno podría preguntarse, ¿cómo yo puedo desarrollar la misericordia? Que la misericordia es un atributo del amor, igualmente que la comprensión. Para poder nosotros desarrollar la misericordia, mis queridos amigos, personas de aquí presentes, me permito decirles que es muy indispensable la comprensión. La comprensión hace semejante. Cuando desarrollamos la comprensión, nos acercamos al respeto. Y cuando respetamos a una persona, cuando le entendemos realmente, vamos a sentir misericordia porque vamos a sentir lo que la otra persona siente en un momento determinado. Para poder desarrollar ese gran poder del amor, inicialmente deberíamos empezar por la comprensión. Pero para desarrollar la comprensión, nosotros necesitamos realmente hacer un autoanálisis.
primero de nosotros, en el sentido de que comprendamos cómo se encuentra la naturaleza humana. Y qué mejor que desarrollar esa facultad, podríamos decir, que mirándonos a nosotros mismos. Entonces nosotros nos vamos a dar cuenta que también tenemos fallos, que también estamos en un proceso degenerativo, que si nosotros no hacemos algo, no nos revolucionamos, pues vamos de bajada. Entonces, si una persona común y corriente no tiene las herramientas para revolucionarse, perdón, lo más lógico es que esa persona sea víctima de sus defectos psicológicos. O sea, ahí viene la comprensión de la naturaleza humana, cómo la humanidad está en estos momentos. Pues esa comprensión, cuando nosotros empezamos a desarrollar, viene a nacer en nosotros la misericordia de lo que habla aquí. Esa misericordia hace que nosotros nos dolamos de, de las personas, de nuestro prójimo. Entonces, ¿cuál es nuestro prójimo? El que tiene, al que nosotros le podemos expresar la misericordia. Ahora, si nosotros le damos un análisis un poco más profundo al del buen samaritano, podríamos hablar que los ladrones simbolizan a los defectos psicológicos, esa parte negativa de nuestra parte psicológica. Que los defectos son los que a nosotros nos llevan a la desgracia, que es lo que le pasa a esta persona. Entonces pasan unos y pasan otros y le pasan de lado, en el sentido de que hay tanta teoría, tanta cosa que hay que pretende darle una ayuda al ser humano, pero cuando uno la analiza profundamente, pasan de largo, o sea, no le dan una solución contundente. Pero luego llega el samaritano, ¿no es cierto? Y es el que le ayuda. Fíjese que el samaritano, un samaritano, es un misionero, es un promotor, porque en su corazón debe nacer esa preocupación, esa misericordia por la humanidad, y eso le va a impulsar a que pueda entregar una hoja, pueda promocionar un evento, pueda poner voces, pueda hacer cosas para atraer a más personas. No por el hecho de tener una sala llena para engordar, podríamos decir, ese, ese ego, ¿no es cierto?, de que yo soy un gran conferencista y doy a tantas personas. No, sino porque realmente él quiere ayudar a las personas y por eso las atrae para que puedan ser partícipes de este conocimiento. Fíjese que esta parábola, esta historia del buen samaritano, no únicamente podemos aplicarla a la ayuda exterior, podríamos decirle, a alguien que tenga algún apuro, etcétera, sino que se empata perfectamente con la misión que nosotros tenemos como institución, que es de llegar a esa persona que necesita ayuda, porque los defectos psicológicos son los que le ponen en esos apuros. Entonces viene ese misionero, ese samaritano, el que le ayuda a salir de eso y a recuperarse de toda la desgracia que le ha provocado el defecto psicológico. ¿Y de qué manera lo hace? A través del conocimiento. Y es como llegamos. Luego dice, en Lucas capítulo 6 del 27 al 36, dice, voy a leer ciertos pasajes. Pero a vosotros los que oís os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que aman.
Este concepto abstracto del amor es complicado poderlo expresar, poderlo entender a través de estos pasajes cuando nosotros no lo vivimos. Fíjense que cuando uno quiere entender a alguien, porque recuerden que para amar, mira, dice aquí a vuestros enemigos, a los que os maldicen. Retomando un poco las palabras que les estaba mencionando, primero debemos partir de la comprensión, ¿verdad? Entonces, comprender la naturaleza humana de alguien que está en contra de nosotros es más difícil que comprender a alguien que de pronto, como dice aquí, también nos ama, que está de acuerdo con nosotros, ¿no es cierto? No nos obliga, no nos impulsa, no nos exige a que nosotros recabemos en nuestro interior las raíces del odio. Pero una persona que está en contra de nosotros, una persona que no tenemos, como se diría coloquialmente, un buen feeling, una buena llegada, una buena pegada. Cuando nosotros tratamos de, de llegar a él, ahí sí nos obliga a nosotros, ¿cierto? A recabar en nuestro interior cuáles son las raíces del odio. Entonces, cuando nosotros logramos en algún momento de nuestra vida quedar en paz en nuestro corazón y comprender a esa persona, que nazca la misericordia en nosotros, ahí empezamos a nosotros a vivenciar esa fuerza maravillosa del amor. Entonces nos dice, amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada, porque el amor da y no espera el ser recompensado. De eso nosotros podemos ver en la primera de Corintios, en lo que dice el apóstol Pablo, que dicho de paso es el grupo de versículos que comúnmente se habla cuando hay una ceremonia matrimonial, bueno, hablando de la iglesia católica, ¿sí? Ellos leen ese pasaje bíblico, pero bueno, dice, no esperando de ello nada. Comprender esto, la única forma de comprender es vivenciando el amor, mis queridos amigos, amigas, hermanas y hermanos que en este momento están aquí presentes. La única forma de entender esos misterios es vivenciando el amor encarnando. Ya lo vamos a ver. Y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Aquí topa nuevamente la misericordia. ¿Sí ven? Y aquí habla, miren que nosotros debemos emular a nuestro Padre, a nuestro ser, al Padre de todo. ¿Sí? Porque si nosotros reflexionamos, el sol sale para el bueno y para el malo. Dios no mezquina la naturaleza para nadie. Entonces, llegar a comprender esos profundos misterios de que, por ejemplo, cuando sale el sol todos los días, el sol les pega a todos, a los buenos y a los malos. Y uno dice, bueno, con esa lógica, podríamos decir, esa lógica terrena que nosotros tenemos, decir, bueno, ¿por qué Dios saca el sol para los buenos y para los malos? Entonces es un misterio de la fuerza maravillosa del amor. Pues cuando nosotros queremos emular a nuestro Dios y empezamos a investigar, a meditar en nuestro interior, poco a poco vamos descubriendo el por qué hace eso y cuán necesario es que nosotros le emulemos de una u otra forma. Para terminar este discernimiento, ¿sí? Voy a pasarme un minuto. Son 8:07. Empezamos, me parece que 8:06. Bien.
¿Cuál es esa fuente del amor? ¿Dónde puedo buscarla? ¿Qué puedo hacer para encarnar el amor? Sin lugar a dudas, el hacernos devoto de la Madre Divina, porque ella es el amor de Dios en nosotros. En lo personal, no he visto otra forma de poderlo hacer, porque el amor es un atributo del alma y quien nos lleva hacia esos misterios es la Madre Divina. Entonces, cuando nosotros tenemos esa carencia de amor en algo, siempre apelemos a nuestra Madre Divina. Pero la Madre Divina para ayudarnos necesita también de que nosotros, como hijos de ella, nos comportemos. Es decir, que también nazca en nuestro interior ese anhelo de enlazarnos a esa fuerza maravillosa del amor. Y para eso necesitamos hacer profunda reflexión por medio de la meditación, buscando esas fuentes del odio, esas fuentes que se contraponen a la fuerza maravillosa del amor. Entonces, primero observamos dónde están esas fuentes que nos impiden amar. Luego, producto de una profunda meditación que nosotros la podemos hacer, llegamos realmente a enjuiciar esos elementos que en nuestro interior se apartan del amor. Entonces, ese enorme sentimiento, ese enorme anhelo de querernos separar de esos elementos, la Madre Divina los toma y ella es la que realiza el milagro de eliminar esas fuentes que se contraponen al amor y ella va depositando poco a poco esa fuerza maravillosa del amor en nosotros. Si nosotros, por ejemplo, no luchamos por eliminar el odio, y el odio hablo de que es la cabeza de todo porque detrás del odio hay una serie podríamos decir, de pequeños elementos indeseables que tienen que ver con el odio, que nosotros debemos aprender a analizar. Entonces, si nosotros queremos desprendernos de esas fuentes del odio, en nosotros se abren ciertos espacios espirituales en los cuales la Madre Divina puede penetrar en nosotros. Pero si nosotros no hacemos profundas reflexiones sobre aquello, la Madre Divina no puede penetrar en nosotros para podernos depositar esa fuerza maravillosa del amor. Entonces, mis queridos amigos, amigas, hermanos y hermanas, los llamo, los exhorto, no solo a ustedes, sino a mí, a ser unos luchadores por conquistar el amor, por medio de ser muy reflexivos en nuestro comportamiento diario y ser devotos de la Madre Divina, porque solo ella es la que va a depositar en nosotros esa fuerza maravillosa del amor, para que el amor sea ese resorte, ese motor por el cual nosotros nos movamos para ayudar a los demás seres humanos. Desde pasar un vaso con agua a alguien que nos está pidiendo en nuestra casa, el simple hecho de agarrar una escoba para ayudar a alguien que está arreglando la casa y tú le ves que se está sacrificando, y tú ayudas con simplemente tomar la escoba y barrer o ayudar a lavar los platos, etcétera, etcétera. O tomar un trapo, una tela, una franela y limpiar las sillas de la primera cámara. Desde eso, desde esos actos pequeños hasta los actos más grandes, que es el de hacer misión, porque cuando tú haces misión, estás ayudando a una persona a rescatarse a sí mismo, y pienso que eso es el mayor logro que una persona puede hacer en su vida, rescatarse a sí mismo. Y el hecho de que estemos aquí, todos nosotros reunidos, es porque un misionero nos trajo a este momento. Entonces tenemos esa gran oportunidad de podernos reconciliar con esta fuerza maravillosa del amor, gracias a un misionero que tuvo ese, ese corazón de poderse sacrificar, porque bien él o ella pudo estar
haciendo sus cosas personales para su bienestar, pero sacrificó él o ella ese momento para más bien dedicarlo a cada uno de nosotros. Bien, mis queridos amigos, amigas, hermanos y hermanas, les doy gracias por haber acudido a este discernimiento bíblico. Espero que haya sido de utilidad y los esperamos un próximo domingo para un tema más en este espacio de discernimientos bíblicos dominicanos. Un abrazo para todos, un feliz inicio de semana.